Bien, muy buenos días a todos. Para los que no me conocen, bueno, solamente nuestro compañero, mi nombre es Ali Barcelata. Trabajo como entrenador personal y formo parte de la docencia en esta escuela FHI. Como comentaba Cristian al principio, es un curso un poco más familiar, entonces voy a hacer una pequeña presentación para presentarme y nos vayan conociendo un poco más. Quiero comentarles cómo es que empezó todo esto, lo del fitness, cómo es que me interesé. Voy a hacer una historia un poquito breve, quizá alguno se siente identificado y pues espero sea de su agrado. Vamos a decir que al principio yo me dedicaba un poco a entrenar, dije, se siente bien, empecé a hacer fotos como modelo, aunque en ese entonces, no tanto tiempo, pero no había como que tanto mercado en la parte masculina. Entonces fui agarrando un buen físico, me interesé un poco por la parte de el fisicoculturismo, dije, bueno, vamos a hacerlo. Cuando hice mi primer competencia, sí sufrí bastante, pues tenía que deshidratarme, sacrificar mucho en la comida y dije, ya no vuelvo a hacerlo. Y al año siguiente pues ya lo estaba haciendo nuevamente y volví a hacerlo y seguía en el mundo del fisicoculturismo. Y después yo dije, espérame, ¿yo por qué sufrí tanto en la primera competencia y en la siguiente fue un poco diferente? Me empecé a interesar cómo era que el cuerpo respondía, por qué se hacían ciertos ejercicios, por qué el de las cosas. Sí, una preparación se podía hacer de una forma diferente, sí se podían hacer ejercicios así o así. Entonces yo dije, vamos a investigar un poco. Lo que yo hice fue meterme a un curso para entrenadores, que básicamente no le entendí nada, porque había muchos términos, por ejemplo, médicos, hablaban fosfoglucomutasa, acetil-CoA, y yo decía, no estoy entendiendo absolutamente nada, necesito a alguien que me pueda instruir, de quién aprender, y ahí fue donde yo entré a la universidad, entré a la carrera de educación física. Yo le comenté a uno de los profesores que pues yo buscaba saber un poco más de ciencias relacionadas al entrenamiento y me dijeron, sí, aquí puedes empezar y puedes desarrollarte y todo, pero ya una vez que llevé la carrera en proceso, no era tanto lo que yo buscaba porque está un poquito más dirigido hacia los niños y yo buscaba, como les dije al principio, algo más de ciencia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que hasta cierto punto me quedé en las mismas, porque no había como una explicación un poco clara. Después de esto, lo que hice, pues decidí ir por mi cuenta. Y en este camino, pues tuve el privilegio y el gran honor de conocer a una persona, como pueden ver a Nacho Fuentes, que es un preparador, una de sus grandes competencias, o de las personas que él preparó, no sé si ubican a Soraya Jiménez. Él fue el preparador de Soraya Jiménez, con él aprendí a hacer los levantamientos olímpicos y él fue el que me motivó a seguir estudiando. Él es coordinador de la carrera de educación física en otra escuela, diferente a la que yo estudio, y él me dijo, no, vamos a hacer esto, tú tienes que sobresalir, busca, porque hasta cierto punto en la educación física hay como una idea que todo es juego, todo es relacionado, todo tiene que ser divertido y como que no hay nada de ciencia. Y él lo que busca es algo completamente diferente y que haya una visión sobre nosotros, hacia nosotros, perdón, los de educación física, que sí podemos aportar algo a nuestra sociedad. Entonces me dijo que estudie, me dio algunas fuentes, con su forma tan sencilla de enseñar, pero obviamente aprendí tanto. Y después de esto me seguí envolviendo, hice investigaciones y como pueden ver aquí en mi playera, surgió un proyecto que se llama Mr. Shape. Logré hacer un centro de acondicionamiento físico, que algunos me preguntan que si es CrossFit tal cual. No es CrossFit lo que hacemos, ya que combino el entrenamiento, de hipertrofia, entrenamiento funcional, dependiendo lo que un cliente pida. Pues hay un dicho que dice, querer resultados diferentes haciendo siempre lo mismo, pues es locura. Entonces, hice un método donde hago entrenamientos personalizados. Como podemos ver, pueden trabajar 6, 5, 7 personas a la vez, pero cada quien tiene un plan de entrenamiento.
Esto es basándome, haciéndole algunas pruebas físicas, haciéndole preguntas si tienen alguna patología, etcétera, y es como se desarrolla el plan de entrenamiento. Ya que me empecé a adentrar un poquito más a las ciencias, que conocía a Wema, a Javier y a otras personas que sí han marcado la parte profesional, pues desarrollé un proyecto que se llamaba Atletas versus Pesas. Porque como les dije, en la carrera, en la licenciatura, a veces la parte de deportes se ve un poquito peleada con las pesas. Entonces, no recomiendan tanto hacer ejercicios en gimnasio, pues piensan que el deportista se va a alentar, etcétera, y hay bastantes como creencias. Yo hice esta invitación a personas que realizaran algún deporte. Tuve personas de tocho, gente que nadaba, que corría, gente que jugaba fútbol. Incluso tuve uno de lanzamiento de jabalina, pero pues de todas maneras él tenía que hacer pesas. Los resultados fueron bastante buenos. Hubo parte práctica, obviamente pedir retroalimentación, qué estaba haciendo mal, qué estaba haciendo bien. Entonces seguí en la parte de investigación. Estaba en un gimnasio y conocí a una persona, a Javier Ortega. Él me invitó a venir a sus cursos, ya que estábamos en los gimnasios. Empecé a asistir y esto. Obviamente yo seguía con la inquietud de aprender. Entonces él me invitó que si podía o quería seguir aprendiendo más, él me iba a dar las herramientas. Obviamente conseguimos más libros, más investigaciones y más fuentes, y pues obviamente yo dije, de aquí soy. Entonces seguimos investigando, y ahora que estoy en el último año de la carrera, me toca hacer las prácticas. Entonces le propuse un proyecto a Javier que le puse como título Simón y la abuelita. Decimos, bueno, este proyecto, ¿qué tiene que ver? Vemos a Simón, que Simón es un científico. Como podemos ver, ellos siempre tienen sus términos muy correctos, un poquito complejos, que cuando nos los dicen a nosotros, los simples mortales, hasta cierto punto es como si nos estuvieran hablando en chino. Entonces, básicamente el proyecto consiste en tener fuentes confiables, en este caso es Simón, fuentes con ciencia, que cuando Simón explique, lo puede entender incluso la abuelita. Entonces, eso es lo que buscamos en FHI, poder compartir información confiable, que tenga respaldo de la ciencia, pero tan digerible que incluso la abuelita pueda entenderlo. Seguimos en la parte de las investigaciones y seguimos avanzando. Esta es una pequeña presentación de cómo me envolví o me estoy envolviendo en la parte del fitness. Ahora pasando un poco al tema, sabemos, ya rompiendo la dinámica, paso al punto que voy a hablar. Sabemos que la parte de la obesidad ahora en México está como que muy hablada. Decimos, sí, cada rato escuchamos estadísticas, que cada persona, de hecho en la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hicieron no una investigación, sino que hicieron en su página oficial, la parte de la la Academia Nacional de Medicina, dijo que la obesidad se podría decir que es una epidemia lenta, pero bastante peligrosa, mortal. Y en México, 7 de cada 10 personas tienen un problema de sobrepeso. Y de este 70%, pues el 30% tienen una obesidad ya diagnosticada clínicamente. Podemos decir, sí, ya hemos escuchado estadísticas y lo que sea. Sabemos que la parte de la alimentación es una parte fundamental, también los hábitos, pero vamos a hacer énfasis en una parte, y es básicamente esta, que cada vez nos movemos menos. Como podemos ver en la imagen, no es que necesariamente algunos podrían creer que venimos del mono o no, pero simplemente es para poner un ejemplo. Antes, pues obviamente el ser humano no tenía la forma anatómica o la forma del cuerpo como ahora. Digamos, antes caminaban y obviamente no habían zapatos, no era un terreno plano como ahora, sino que habían llanuras, había un terreno un poquito silvestre, necesitaban y tenían otro tipo de pie. Conforme ha crecido la tecnología, pues obviamente todo esto se va modificando, y podemos ver que en esta imagen, esto ahora pasa a ser algo muy natural en el pleno siglo XXI. En un curso, hago un paréntesis, que llamamos
movilidad funcional, hablamos de unas problemáticas que se crean llamados síndromes cruzados, ya que esta postura es básicamente natural. Cuando alguien está sentado, los hombros siempre están proyectados al frente y crea ciertas afectaciones en la parte cervical. También al estar mucho tiempo sentado, también tenemos afectaciones. ¿Y qué es lo que ha estado pasando conforme van pasando los tiempos? Pues obviamente que vamos teniendo una desadaptación. El ser humano fue avanzando poco a poco para sobrevivir, como podemos ver en el ejemplo. Antes tenían que ir a cazar, obviamente se levantaban temprano, como nos explicó el profe Huema, pues obviamente salía el sol, le iban a cazar, colectaban, caminaban, y como recompensa, pues obviamente si cazaban a su presa, comían, y tenían que estarse siempre cuidando de no convertirse en la presa. Ahora todo eso ha cambiado, nada más necesitamos ir al súper, comprar la carne, la asamos, la cocinamos y listo. No hay que esforzarnos tanto, no hay que movernos tanto. Ahora, ciertas investigaciones daban un porcentaje parecido a este, donde hablamos del índice metabólico basal. Índice metabólico basal es la cantidad de energía que nosotros consumimos por el simple hecho de vivir. Por ejemplo, yo que estoy sentado, ustedes que están sentados, ahora que estamos pensando, que estamos respirando, que el corazón trabaja, pues obviamente tenemos un gasto de energía. Se le atribuía un 10% a la parte de los efectos térmicos de los alimentos, o sea, para hacer la parte digestiva. Y se le atribuía un 30% a la actividad física. Y volviendo a la parte principal, si estas estadísticas y los porcentajes en obesidad y problemas relacionados con ello siguen aumentando, aun cuando hay programas de actividad física, incluso en la escuela, ¿por qué esto no disminuye? Han hecho ciertas investigaciones donde el 30% hasta cierto punto es mucho porcentaje que se le atribuía a una actividad física. Y decimos, bueno, ¿no es un poco contradictorio? Pues no. Como podemos ver en esta imagen, donde está circulado de color rojo, por sus siglas en inglés Non-Exercise Activity, hablamos de las calorías que se consumen por no hacer por tener una actividad física movida diaria. Podemos ver que el índice metabólico basal, aquí abajo, se le sigue atribuyendo aproximadamente entre un 60 y 70%. Vemos que la parte de la digestión se le sigue atribuyendo un 10%, pero ¿qué ha pasado? Que a la actividad física se le atribuye nada más un 10%. ¿Qué pasa con ese otro 20%? Pues se le atribuye al tipo de vida que nosotros tengamos. Volviendo un poquito atrás, la gente antes se movía más. Vamos a poner un ejemplo claro, los elevadores. Antes, por ejemplo, yo cuando estaba en un gimnasio, el gimnasio quedaba en el segundo piso, era ver cómo la fila se hacía solamente para utilizar el elevador, ir al gimnasio y las escaleras estaban ahí disponibles. ¿Qué era lo que pasaba? Que la gente cada vez se mueve menos, se despierta, pues obviamente se sienta, come, maneja, llega al trabajo, se sienta, termina, regresa a su casa a comer, se sienta. Después de eso, pues si no va al gimnasio, se tira al sofá a ver la televisión, y muchas veces si van al gimnasio, muchos ejercicios se realizan de forma sentado. Por ejemplo, unas extensiones, sentado, un curl de bíceps, sentado, y seguimos adoptando esta postura. Hasta cierto punto, ciertas investigaciones demuestran que el hecho de que algunas personas realicen actividad física 1 hora al día aproximadamente, se les puede considerar hasta cierto punto unas personas sedentarias que tienen una pequeña actividad física. ¿Por qué? Porque a veces el ejercicio es inadecuado. Tenemos 24 horas del día y si sacamos 1 hora, del cual a veces no es eficiente, pues obviamente no hay un gasto calórico considerable. Y obviamente, pues no hay un poquito de congruencia tener 23 horas inactivo
y solamente 1 hora hasta cierto punto medio activo, pues obviamente por eso el porcentaje que se le atribuía de 30%, decían, es que no encaja aquí. ¿Cómo es que solamente 1 hora de esas 24, pues se mantiene una persona hasta cierto punto activo? No es que hay que culpar quién tiene la razón o culpa de quién ha sido, pero sí le podemos atribuir hasta cierto punto a la tecnología. Hay un libro que explica el control y el aprendizaje motor, que nosotros necesitamos reeducar la marcha. Podría ser algo muy sencillo como caminar, pero hasta cierto punto hay que reeducarlo. Por ejemplo, un niño, en los libros del desarrollo que explican que de la edad 0 a la edad de 1 año, los niños, los movimientos que realizan es de forma instintiva, no son movimientos que nosotros les enseñemos. Conforme van avanzando, pues obviamente se van creando hábitos, dependiendo cómo es que sean criados. Las descompensaciones musculares se empiezan a hacer por los hábitos modernos. Como pueden ver a un niño de 3 años, cuando está jugando, pues tiene una sentadilla perfecta, sus movimientos siempre son alineados y las descompensaciones empiezan a venir después, cuando se van creando los hábitos. Decía este libro que mencionaba de la reeducación, que la tecnología es algo que llegó para quedarse y es algo que no podemos negar. O sea, hay que acostumbrarnos a vivir con ella. Pero el problema empieza cuando la parte de movernos menos pasa a ser o formar parte del día a día y que movernos menos sea normal o sea un estándar. Por ejemplo, estar mucho tiempo sentados, tener nada de actividad física, entre dentro de está bien, cuando los índices que marcaba, bueno, no puse la diapositiva, pero expliqué anteriormente, no disminuyen, al contrario, van aumentando. ¿Qué es lo que va pasando ahora? Que hay mucha acumulación, obviamente, de tejido adiposo, que es la grasa. Lo que nos venden ahora, pues obviamente es que necesitas estar un poquito más fit o estar un poquito más estético. Sí importa la distribución de la grasa, eso se explicó en el curso anterior, donde sí es importante, pero ojo aquí, ¿dónde es que se almacena la grasa? Podemos ver que aquí está el músculo del abdomen, la que está aquí es la piel y lo que está en el inter es una grasa subcutánea que hasta cierto punto tiene nada más una cuestión estética. Cuando la grasa es acumulada del músculo hacia adentro, hacia donde están las vísceras, pues obviamente sí tiene unas afectaciones ya de salud. Sabiendo esto, que si no nos movemos tanto hay problemas de salud en la sociedad, nos hacemos una pregunta básica: ¿por qué la gente no hace actividad física o por qué no nos movemos tanto? Una de las razones sería esta, que existen demasiados mitos. Y nosotros que estamos envueltos en la parte del fitness, pues hemos escuchado varios. Y como había comentado anteriormente, muchos de los clientes o de las personas que llegan para que sean asesoradas, tienen algunas cuestiones muy arraigadas, como las que comentó Wema hace rato, que las mujeres dicen, es que yo no quiero hacer pesas porque me voy a poner como así, o me voy a poner muy fuerte, mejor nada más hago mi cardio. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que esta es la idea que nos venden en el fitness, que para ir al gimnasio es para ponerte así, y si no te pones así, pues obviamente no estás haciendo las cosas adecuadas. ¿Cuál sería el primer mito? Que es necesario ir al gimnasio para ponerte en forma. Mencionaba anteriormente, no es solamente vernos así, sino hay muchos problemas que se desencadenan por la falta de actividad física, que esto podría ser solamente superficial. Hay que preocuparnos un poquito más en la salud. Cuando una persona no tiene ninguna experiencia yendo al gimnasio, muchas veces cometen estos errores, que no tienen ni idea de cómo utilizar un aparato en el gimnasio. Pues algunos de ellos son un poco complejos, que hasta cierto punto pues no estamos acostumbrados y que no se ocupan en la vida diaria. Y como no se ocupan en la vida diaria, pues obviamente dicen, ¿y luego cómo se hace?
y al no saber cómo utilizarlo, ¿qué pasa con la gente? Termina abandonando. Cuando abandona, regresa a su estilo de vida y sin moverse. Sentado, llega al trabajo, se vuelve a sentar, vuelve a estar en el sofá, siempre con el teléfono, creando afectaciones, creando los síndromes cruzados y obviamente afectando la salud. Otro de los mitos que existen no solamente en el gimnasio, es que, por ejemplo, te dicen, es que necesitas sudar, obviamente, para poder quemar la grasa. Como explicábamos, la grasa no es que se pueda quemar literalmente, sino que por medios bioquímicos es utilizada. ¿Y qué es lo que vemos en muchos gimnasios? Incluso la gente cuando va a correr, empieza a pasar esto. Vemos a la gente toda incómoda, sufriendo, con la condición física mermando porque se están ahogando de calor y dicen, es que ya no puedo. O vemos esas fajas que las promocionan mucho para que puedan sudar y como ende, pues se queme más grasa. ¿Y qué es lo que pasa con la gente? Dura unos cuantos días y vuelve a abandonar porque ya no se sintieron cómodas. Y esta es otra de las razones por la cual la gente no hace actividad física. Un pequeño paréntesis, para que entendamos que el hecho de sudar no es que estemos perdiendo la grasa por los poros, es una simple forma de perder calor y mantener la temperatura corporal. Se puede ver en la imagen que está el folículo piloso y que obviamente del adipocito, que es donde se almacena la grasa, obviamente no va a salir por la piel y ser ahora sí que quemada o simplemente liberada. Sí se pierde hasta cierto punto peso, unos cuantos gramos, si empieza a haber un poco de deshidratación, pero una vez tomando agua se recupera. Pero esto es importante, saber que hay que estar con una ropa adecuada para poder tener actividad física y que la grasa no va a salir por los poros. Tercer mito es que hay que hacer muchos abdominales para bajar la pancita. Pues obviamente este tema se ha hablado mucho, pero ¿qué es lo que pasa? Que siguen habiendo personas que piensan que hacer muchos abdominales, pues obviamente van a perder la grasa abdominal. Y les digo porque me ha tocado personas que dicen, es que necesito que me pongas más abdominales porque no bajo la panza. Un paréntesis también, obviamente todos tenemos los cuadritos, la parte del músculo está ahí, pero cuando existe una capa muy gruesa, pues obviamente es un poco más difícil que se puedan ver, ya que una vez el porcentaje de grasa va disminuyendo, la capa pues obviamente se va haciendo más delgada y es cuando, ahí estaban los cuadritos, pero siempre estuvieron. Debemos ir bajando el porcentaje de grasa y obviamente una persona cuando se obsesiona con hacer muchas abdominales puede tener hasta ciertas afectaciones en la parte lumbar, en la espalda baja. ¿Y qué es lo que pasa? Otra vez, pues vuelve al sedentarismo completo, abandonando el gimnasio. Y esta es una imagen donde se muestra que entre más porcentaje de grasa exista, pues obviamente los cuadritos se van escondiendo. Vamos disminuyendo el porcentaje de grasa y lo que está debajo es más notorio. Algo para entender, la parte del abdomen, y algo que debe quedar bastante claro, que no es solamente una cuestión estética. Los cuadros que nos venden la industria del fitness simplemente se le llama recto abdominal. La parte del abdomen o la zona del núcleo sirve para mantenernos como estoy ahora. Por ejemplo, erguidos. Cuando nosotros vamos a cargar algo por el estilo, necesitamos activar los músculos del core o de nuestro núcleo. Como pueden ver en la imagen, hacer abdominales tal cual no lo fortalece porque abarca no solamente el recto abdominal, sino que la parte de los oblicuos, músculos que se llaman transversos, la parte de la espalda, glúteos y cadera, va más en conjunto, no simplemente la parte de adelante. Otro mito, que la grasa se va a endurecer. Esto es un clásico, creo. No hay forma científica que la grasa se pueda endurecer o que la grasa se pueda convertir en músculo. Sí es recomendable que se hagan entrenamientos con pesas, pues las enzimas que trabajan como sustrato de energía
mayormente están almacenados en los músculos. Y cuando se activan, cuando tenemos actividad física de fuerza, pues obviamente estas enzimas aumentan, como explicaba el profe Weyman, la parte de la testosterona y la hormona del crecimiento. Pero obviamente hay que tener un entrenamiento adecuado. Juntando todos los mitos que acabo de comentar, y obviamente existen muchos más, cuando una persona tiene muy arraigada estas creencias, pues obviamente caen en la conclusión de no, mejor no voy al gimnasio, mejor me mantengo porque me voy a lastimar, o voy a tal lugar y no es lo que yo esperaba, o simplemente van al gimnasio y se mantienen en una elíptica. Hay un dicho que dice que hay un poquito de incoherencia en la parte del siglo XXI porque gente va manejando a lugares donde puede caminar para llegar al gimnasio y subirse a una elíptica. Entonces hay que procurar mantenernos un poco más activos. Aquí. Entonces, ¿cuáles serían una de las recomendaciones que nosotros hacemos? Básicamente ser un poco más activos. No nos referimos a todo el tiempo estar haciendo algo al respecto, sino algo volviendo un poquito a lo básico, como el dicho que decía back to the basics, como por ejemplo si vamos a ir a comprar o algo, pues sea caminando, si vamos a subir a un segundo piso o a primer piso, que sea por las escaleras, que nos mantengamos un poco más activos. ¿Por qué? Porque va a mejorar nuestra salud, nos va a dar una mejor calidad de vida. Y algo bien importante, si los que están aquí son entrenadores o no, esta es una de las recomendaciones. Si una de las personas es completamente sedentaria, por favor evitamos que pase esto, de 0 a que pasen a 100 millas. Por ejemplo, de no tener nada de actividad física a hacer un desgaste completamente intenso. Esto pues obviamente va a hacer que la persona pues se salga del gimnasio y vuelva a ser una persona como era antes. Siempre debe haber una parte de planificación. La parte adaptativa es muy importante. Hay una pregunta que dice, $1 millón ¿es mucho o es poco dinero? Dependiendo a quién se le haga la pregunta. Una sentadilla es muy pesada, con 100 kilos, dependiendo quién la vaya a levantar. Por eso es que hacemos esta recomendación. Una sentadilla en una silla se podría ver muy sencilla, pero obviamente si es una persona que era completamente sedentaria, pues obviamente vamos a ir de forma progresiva hasta ir de lo básico a lo complejo. Cuando hablábamos de que sudar hace que quemes más calorías, pues obviamente omitir eso y recomendarle a la gente que cuando entrene con ropa bastante cómoda, que se sienta bien. Mantenerse hidratado, ya que al momento de sudar nosotros no solamente estamos perdiendo agua, sino electrolitos. Entonces empezamos a sudar y obviamente pues empieza a mermar un poquito el rendimiento. Algunas personas que van al gimnasio dicen, no voy a tomar agua porque así me creo un poquito más de resistencia o algo. Digo, hay que explicarles que es necesario que se mantengan tomando agua todo el tiempo y obviamente para que haya un rendimiento mayor. Por ejemplo, hubo un tiempo donde se puso de moda unas máscaras que era para disminuir el oxígeno. Entonces había muchas personas utilizándolo. Estudios demostraron que no era tan benéfico, pues disminuía el rendimiento a la hora de usarlo porque no se creaba una adaptación tal cual. Es decir, una persona utilizaba la máscara en la hora y como no había tanto aporte de oxígeno, que es el que lleva los nutrientes a los músculos por medio de la sangre, pues obviamente no podían rendir. Si iban a correr, 10 kilómetros, pues obviamente con dificultad lo iban corriendo e incluso no terminaban o lo hacían en más tiempo porque el aporte de oxígeno no era adecuado. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Solamente no rendían. ¿Qué es lo que pasa aquí? Igual, el hecho de no tomar agua o no hidratarnos mientras tenemos actividad física no va a hacer que mejoremos nuestra resistencia. Al contrario, no va a ser tan benéfico. Tenemos que entender que el ejercicio es un estilo de vida, no verlo tal cual como un sacrificio.
poder sacar tiempo y hacerlo parte de nuestra vida. Algo bien rápido podemos hacerlo por lapsos cortos, pero siempre de forma progresiva. Si hay alguien que es una persona sedentaria, como expliqué anteriormente, que no se sienta que no está haciendo absolutamente nada. Siempre, es decir, de menos a más. Quiero concluir con esta parte donde debemos entender que el ser humano somos unas personas que somos psicofísicos sociales. El profe Huema en su discurso anterior nos explicaba cómo la parte cronológica afectaba al ser humano. Bueno, la parte psíquica nos referimos un poco más a la mente. Cuando hay unos problemas, por ejemplo, por falta de algunas afectaciones en la parte hormonal, pues obviamente va a haber afectación en la parte física, en mi físico. Cuando quizá hay problemas físicos, tiene alguna afectación cómo yo me desenvuelvo con la sociedad. Quizás siempre estoy de malas, le respondo mal a la gente, me siento con autoestima menor. Entonces se va creando este círculo y viceversa. Si tengo un cuerpo con el cual yo no me siento tan bien, pues obviamente van a haber afectaciones psíquicas y por ende va a haber afectación en la parte social. Cómo me desenvuelvo, qué es lo que hago. Y no es solamente lo que nos vende el fitness. Me voy a ver bien, es así. Sino procurar, pues obviamente que este círculo se mantenga conectado. Y entender que hay que darle más años a la vida y más vida a los años. Sí es bueno vivir más años, pero obviamente con una calidad de vida. Entender que hay que entrenar, crear masa muscular para que tenga una función, fortalecer los ligamentos, trabajar la parte cognitiva, desarrollarnos mejor con la sociedad y sentirnos mejor.